Hola, buenas noches a todos y a todas. Aquí es por el día, estoy en Costa Rica y bueno, Carlos Ranera me invitó a participar en este congreso de Deseo y Psiquiatría que se va a celebrar en el Teatro Municipal de Tarragona y que bueno, imagino que ahora estaréis todos y todas allí reunidos y reunidas para hablar sobre el tema del deseo y la psiquiatría y también para ver todas las producciones artísticas que han preparado los colaboradores de este gran equipo y este evento social. Yo voy a hablarles de la construcción sociocultural del deseo y del erotismo. Mi tesis doctoral estuvo, digamos, enfocada al estudio de las emociones y de cómo se construyen nuestros deseos, nuestras apetencias, nuestros sentimientos, ¿no? Y toda la estructura emocional que heredamos del sistema patriarcal en el que existimos. En torno al deseo y al erotismo podemos afirmar que son impulsos humanos que determinan nuestra forma de relacionarnos con los demás y con los objetos que nos rodean, ¿no? Es un tema siniestro porque posee un enorme potencial revolucionario y subversivo, ¿no? Porque a menudo se construye sobre lo prohibido y porque desafía continuamente las leyes de la represión, la contención y la regularización de la sexualidad en nuestras sociedades. Por eso, quizás el control del deseo erótico humano es fundamental para construir sociedades disciplinadas y homogéneas. Quizá por eso la ciencia positivista del siglo XX ha tratado el tema del deseo desde la perspectiva de las patologías, es decir, el estudio o el tratamiento de los excesos que cometemos los humanos y las humanas cuando nuestra vida cotidiana se ve inundada por este deseo que sentimos hacia personas, alimentos, animales u objetos. El deseo sexual pertenece a aquello que consideramos el lado oscuro de la sociedad, es decir, ese ámbito de la realidad que no se visibiliza, digamos, en las reuniones sociales, ¿no? o en el ámbito laboral. El lado oscuro de la realidad está formado por todo aquello que se considera incontrolable, irracional o inconsciente. Por ejemplo, fenómenos como la prostitución, el adulterio, la disfunción eréctil, el multiorgasmo femenino o el sexo en grupo. Todos nos movemos en un mundo luminoso en el que representamos un papel cuyo objetivo principal es aparentar normalidad, aparentar cordura y capacidad para integrarnos a esta sociedad. Gracias al mundo luminoso del orden y la ley todo funciona. Aprobamos los exámenes, respetamos los semáforos en rojo, rellenamos formularios, pagamos nuestros impuestos, damos los buenos días a los vecinos y las vecinas y nos comprometemos sexual y afectivamente con otras personas. Esta tremenda idea que divide la realidad en dos grupos, uno luminoso y otro oscuro, proviene del pensamiento binario occidental. Es el modo en que hemos aprendido a pensar, a percibir y a reflexionar la realidad, ¿no? Y a relacionarnos también con nuestro mundo. Y este pensamiento binario está basado en la división de la realidad en dos grandes grupos bien diferenciados. Por un lado está el lado luminoso, es el lado en el que todo es orden, racionalidad, es el lugar donde se sale el sol, donde, digamos, establecemos nuestras normas y nuestras leyes. En el lado luminoso está la coherencia, está la razón, está nuestra capacidad de autocontrol, está la tangibilidad, está la norma, la masculinidad, la fuerza, la civilización y la cultura. En el lado opuesto, digamos que estaría el lado oscuro, ¿no? Ese lugar donde están las bajas pasiones, los instintos biológicos, la irracionalidad más absoluta, el misterio, la noche, la luna, la magia, las supersticiones y los hechizos, la incertidumbre y la intangibilidad y, por supuesto, la naturaleza y lo femenino. El deseo se inscribe, digamos, en este ámbito porque a menudo creemos que nos dominan como fuerzas superiores que apenas podemos controlar si no es con muchas dosis de represión, disciplina, paciencia, ¿no? Sabemos que aquellos que no pueden hacer uso de su raciocinio para escapar de esta fuerza poderosa pueden acabar muy mal. Esta dicotomía entre lo luminoso y lo oscuro, entre la razón y la emoción, entre la cultura y la civilización, perdón, entre la naturaleza y la cultura, es una dicotomía falsa. Hoy los neurólogos, por ejemplo, el español Antonio Damasio, ¿no? Nos habla en sus investigaciones cómo la decisión y la emoción y la razón no son dos cosas completamente diferentes, sino más bien se generan en el mismo lugar del cerebro, digamos, en el mismo núcleo donde se conforman las emociones, se conforman también las decisiones, de manera que somos un complejo sistema en el que interaccionan diferentes dimensiones, ¿no? Y diferentes visiones de la realidad y, por tanto, creo que podemos considerar que el deseo humano
es una construcción política, social, económica, que varía según los países y las épocas históricas. Es una cualidad humana innata, pero se aprende. Es decir, el erotismo inevitablemente creo que está determinado por nuestras estructuras emocionales y relacionales, y estas estructuras las heredamos a través de la cultura. Principalmente. Son los relatos los que nos van enseñando cómo afrontar las situaciones en la vida y cómo resolverlas, ¿no? El deseo y el erotismo son diferentes en cada cultura porque precisamente están atravesados por la ideología hegemónica que recorre todos los procesos sociales, políticos, económicos, etc., ¿no? Nuestro mundo occidental, por ejemplo, ha construido sus sociedades, en torno a la represión social y sexual. Nos organizamos socialmente en base a una serie de normas, de tabúes, de prohibiciones, de costumbres, y heredamos estos tabúes a través del proceso de educación y de socialización, ¿no? Una vez asumidas esas normas, esas prohibiciones, las reproducimos y luego las transmitimos a las nuevas generaciones. La cultura, por tanto, se encarga de establecer lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto e incorrecto, lo que es normal y lo que es anómalo. Entonces aprendemos, por ejemplo, que uno no debe acostarse jamás con el padre o con la madre o con los hermanos, con los maridos de nuestras hermanas o las esposas de nuestros hermanos, con los compañeros de las amigas, con las primas y los primos hermanos, con los sobrinos, con los compañeros de trabajo con los que nos relacionamos en base a jerarquías de poder. Es decir, el ámbito en que se nos permite desarrollar libremente nuestro deseo erótico y sexual es muy reducido en realidad, ¿no? Porque sabemos que es preferible que nos relacionemos heterosexualmente, es mejor que lo hagamos con gente de nuestra edad y nuestra clase social, porque el modelo idealizado que nos han vendido de relación sexual a través de la cultura, de la publicidad y de los medios de comunicación es el de la relación monógama y heterosexual de dos personas que son diferentes pero se complementan. Todas las historias de amor y todas las historias eróticas se basan en el mismo esquema narrativo. Chico conoce chica, chico tiene que salir de su hogar para vencer al enemigo o a los enemigos, ya pueden ser orcos, monstruos, comunistas o terroristas, lo que sea, ¿no? El chico también en el viaje inicia su rito de paso que le convierte en un hombre adulto y maduro, de modo que se enfrenta a sus miedos, y mientras la chica espera a ser elegida y también a ser, digamos, ofrecida como descanso del guerrero, como el botín de guerra, como el premio a los esfuerzos masculinos, ¿no? Entonces, claro, lo que nos venden estas narraciones es siempre una masculinidad activa, ¿no? Y empoderada, y una feminidad pasiva y sumisa. Las medias naranjas de aquellos diferentes que se complementan a la perfección. Las relaciones que no se ajustan a este modelo canónico son mal vistas o producen escándalo social. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones de adultos con menores, ¿no? O las relaciones de adultos con ancianos. También las relaciones homosexuales en los países en los que no están aceptadas, las relaciones sexuales entre discapacitados, entre personas con problemas o malformaciones, las relaciones sexuales, por ejemplo, entre ancianos, las relaciones triádicas y estables, las relaciones sadomasoquistas o incluso la gente que pertenece a grupos de poliamor. Entonces, todas estas, digamos, formas de amar están condenadas socialmente o no son aprobadas, al menos se tienen que llevar a cabo en la clandestinidad. Y bueno, pues gracias a esta cuestión, digamos que vivimos como muy atrapados, ¿no? Nuestro deseo erótico y sexual en nuestras sociedades occidentales están muy determinadas por estas normas, ¿no? Y también por estos tabúes. Ya nos dijo Freud que el principal tabú de nuestra sociedad y que de alguna manera la conforma y la configura por completo es el tabú del incesto. Él pensaba que todo el sistema de represión sexual de la sociedad a la que pertenecía él era necesario para controlar al animal, ¿no? Al animal que es humano, porque pensaba que si pudiéramos todos y todas dar riendas sueltas a nuestras apetencias sexuales y a nuestros caprichos genitales, la sociedad no podría funcionar. Es decir, la gente en lugar de ir a trabajar y aportar en el proceso productivo, lo que haría sería estar en casa o, bueno, estar en las calles dando riendas sueltas a sus instintos más básicos, ¿no? Entonces Freud pensaba que era necesario reprimir esa sexualidad para asegurar un control, un orden, ¿no? En las relaciones humanas y también en las relaciones productivas. Bueno, yo me sitúo un poco en la línea de Marcuse,
que pensaba que la liberación del eros comunitario nos traería una sociedad más amable, más humana, más igualitaria y más feliz, en suma. La represión sexual y erótica tiene una utilidad esencial para mantener los sistemas de explotación humana y de guerra permanente, entonces es muy útil, ¿no? Y creo que como consecuencia de esta represión somos seres más individualistas, más encerrados en nosotros mismos, más frustrados, más reprimidos, más amargados, ¿no? Y nuestras relaciones sexuales y afectivas son, por un lado, muy pobres y por otro lado, muy complejas y conflictivas, ¿no? Sobre todo por las jerarquías de afecto y las luchas de poder que establecemos en el seno de las relaciones. Por eso creo que es muy importante también, en la línea que proponía Foucault, ¿no? El reflexionar en torno a estas tecnologías de la represión sexual, al concepto de normalidad, es decir, la normalidad valía según cada cultura, ¿no? Y también con respecto al concepto de poder. En el ámbito del análisis del deseo erótico sexual creo que es fundamental que pongamos en relación nuestras estructuras sociales y políticas con las estructuras sexuales y emocionales, porque yo creo de alguna manera que deseamos capitalista y patriarcalmente. Los grupos de poder crean una serie de normas sociales en torno a lo que debería ser el deseo, ¿no? Y producen unos relatos ejemplarizantes que nos venden a través de las industrias culturales. Estos relatos obviamente están cargados de ideología. Esa ideología atraviesa no solo nuestras relaciones eróticas, sino también todas nuestras fantasías, ¿no? Sin que apenas nos demos cuenta, es decir, es un proceso invisible, ¿no? Y es un proceso invisible que es más peligroso en cuanto que no percibimos que la ideología hegemónica está basada en los principios de la moral católica capitalista y patriarcal, y eso inevitablemente incide en nuestro placer, en nuestra búsqueda del deseo, ¿no? Y en la búsqueda de afectos también. Creo que por eso en esta sociedad capitalista deseamos lo que nos proponen los medios de comunicación y las industrias culturales, ¿no? Especialmente creo que la publicidad determina mucho el gusto y las apetencias sexuales, y que determina también mucho el deseo, principalmente a través de las modas, ¿no? La publicidad nos regala aspiraciones, pulsiones y necesidades para que las asumamos como propias, ¿no? Por ejemplo, necesito un coche fantástico, o quiero ese hombre exitoso, o necesito esa rubia explosiva, quiero comprarme esa casa, quiero tener esa sonrisa de anuncio, quiero tener un cuerpo hermoso, quiero que me deseen como desea esa mujer. Los creadores publicitarios nos dicen lo que nos conviene, lo que es bello y lo que no lo es, ¿no? Nos indican cómo podemos llegar a ser felices o cómo alcanzar éxito en nuestra vida social. Más que productos, la publicidad nos vende estilos de vida, ¿no? Y sobre todo nos transmite ideología consumista en estado puro. ¿Cómo lo hacen? Bueno, a través del velo, digamos, de la magia, ¿no? que logramos crear a través del arte, a través de las imágenes de abundancia y de belleza, a través de la música, por ejemplo, que nos entra directa al corazón, ¿no? A través de palabras y frases impactantes que dejen huella en nuestra mente, y de alguna manera lo que hacen es ofrecernos modelos idealizados de masculinidad y feminidad, ¿no? Que acaban siendo normativos porque son los que asumimos como los normales. Entonces, la belleza es curioso porque también es una construcción sociocultural, es decir, varía según las épocas históricas o las comunidades, ¿no? A veces están de moda las curvas de Marilyn Monroe, otras veces la gente desea los huesos de Kate Moss, ¿no? A veces está de moda la salud y la lozanía de, por ejemplo, las figuras femeninas de Rubens, y otras veces preferimos a mujeres enfermas de tuberculosis o de anorexia. Las consecuencias de esta ideología inserta en el deseo creo que son mucho más importantes de lo que pensamos. Hasta ahora creo que no hemos dedicado en el ámbito de las ciencias sociales la suficiente atención a la importancia que tienen nuestras emociones, porque no son una cuestión, creo, que parten de la subjetividad de cada cual, ¿no? Creo firmemente que lo personal es político, ¿no? Y que el control de nuestras emociones, afectos y sexualidad es un mecanismo muy poderoso del poder político para mantener el statu quo de las cosas, ¿no? Para que todo siga igual. En el ámbito del erotismo democrático, ¿no? Y de esta represión patriarcal y de esta acumulación capitalista, nuestras relaciones están muy condicionadas por estas represiones patriarcales y estas jerarquías de afecto, ¿no? Por un lado, estamos como condicionados por las leyes del patriarcado que marcan la desigualdad entre mujeres y hombres y que no entienden, por ejemplo, a las personas que no pertenecen a ninguno de los dos géneros, ¿no? Y por otro lado, el tema del capitalismo, ¿no? Estamos como sometidos a un consumismo voraz de cuerpos,
para ser contemplados, para ser exhibidos, para ser vendidos, para ser alquilados, para ser deseados, ¿no? Y además nos seducen con la idea peligrosa de que teniendo un cuerpo bello pues podremos tener acceso a todo lo demás, a amor, a recursos económicos y a prestigio social. Por eso empleamos tanto dinero y tantos recursos en embellecer nuestro cuerpo. Y por eso también le dedicamos tanto tiempo y energía, ¿no?, a mantenernos en forma, ¿no? También digamos que invertimos mucho esfuerzo, mucha autodisciplina y control. El cuerpo es un objeto de consumo más que se nos exhibe ante los ojos y se nos muestra para satisfacer nuestro deseo. Se nos ofrece de alguna manera para ser alquilado, comprado, operado o reconstruido, ¿no? Unos cuerpos son para follar, otros para amar, otros para ser contemplados, y unos cuerpos tienen más valor que otros, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, los cuerpos que mueren en un atentado en Boston que los cuerpos que mueren en una ciudad de Siria. Entonces, en este afán de acumular conquistas de cuerpos, de establecer categorías de belleza, ¿no?, de deseabilidad, las relaciones entre los cuerpos humanos están demasiado marcadas por el interés y el conflicto. Es decir, en las relaciones de la posmodernidad, digamos que late nuestro narcisismo, las luchas de egos, las necesidades y miedos de cada uno, las relaciones de poder y las desigualdades. Entonces el patriarcado se puede afirmar que está inserto en nuestro cuerpo y también en nuestro deseo, ¿no? Los cuerpos masculinos, por ejemplo, también están colonizados por la maquinaria del patriarcado. Su deseo siempre se encauzado hacia las mujeres en exclusiva y su erotismo tiene que estar como dirigido o hacia el matrimonio o hacia el puticlub, o las dos cosas. La homofobia y el miedo a las relaciones con otros hombres y con otras mujeres también constriñen su capacidad para construir relaciones bonitas y libres, ¿no?, con otras personas. Los hombres además están obligados continuamente a demostrar su virilidad a través del número de mujeres que pueden poseer o conquistar. De este modo, un hombre promiscuo y fértil, cuantas más mujeres e hijos tenga, pues más macho es. Esto considerado por la comunidad, ¿no?, en la que vivimos. Entonces, aunque a los hombres les traiga problemas de todo tipo, es una carga con la que hay que convivir solo por el hecho de ser varón. Otras represiones patriarcales que afectan a los hombres están en el ámbito emocional, ¿no? La frase famosa de los niños no lloran, y la idea de que los hombres no deben demostrar sus emociones en público, deben reprimir sus lágrimas, deben sobre todo no hacer gala o no exhibir su vulnerabilidad, ¿no? En cambio a la mujer se le premia cuando la muestra. Esto conlleva que a la hora de comunicar sus sentimientos los hombres siempre tengan más dificultades para hablar de ellos o para compartirlos, ¿no?, porque no es educado en una cultura, digamos, sentimental como nosotras. Los hombres además tienen que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo al cuerpo, es decir, hay que mantener una condición física aceptable. Los hombres aprenden, digamos, a preocuparse por la densidad de sus músculos, el tamaño de su pene, la proporción entre las partes del cuerpo. Y aunque hasta ahora siempre se ha seguido la máxima del hombre y el oso, el hombre como el oso, cuanto más feo más hermoso, la realidad es que hoy los hombres también se ven sujetos a la tiranía de la belleza, que lucha contra la edad, contra los kilos, contra los pelos, contra las arrugas y contra las imperfecciones, ¿no? Entonces ellos también, digamos, que están siendo tiranizados por las marcas de cosméticos, los productos de belleza, los gimnasios de barrio o los quirófanos privados, ¿no? En el caso del cuerpo femenino, sobre sus cuerpos y sexualidades, sobre nuestros cuerpos, perdón, mandan jueces, mandan psiquiatras, mandan ginecólogos, curas, legisladores y todo tipo de hombres con poder cuyo objetivo es limitar la libertad, ¿no?, de las mujeres, mediar en la relación con su cuerpo, controlar el placer femenino y constreñir su sexualidad para reducirla de alguna manera a una función procreadora, ¿no?, meramente utilitarista. La monogamia, por ejemplo, se ideó para nosotras, no tanto para ellos. Es un sistema que sirve para lograr, digamos, dominar a las mujeres como grupo. Solo tuvieron que convencernos de que la promiscuidad en nosotras es un pecado contra natura, ¿eh? También nos convencieron de la necesidad de tener un hombre a nuestro lado y nos ocularon como la falsa idea de que nuestro deseo sexual es infinitamente inferior a la potencia o al deseo masculino. Hasta tal punto que nos creímos la idea de que nuestra vida sexual está unida a la vida sentimental, es decir, que las mujeres realmente nos gusta tener relaciones sexuales con hombres a los que amamos profunda y románticamente, ¿no? Entonces, esta idea de unir el placer al amor nos venden y funciona, porque de algún modo es el modo en cómo podemos tolerar los deslices sexuales de nuestros maridos, ¿no?, reprimir nuestro deseo y dedicarnos al amor maternal, incondicional y subyugado al deseo del otro. El miedo de los hombres, sin embargo, a la potencia sexual femenina ha sido uno de los grandes motivos
por los cuales los hombres se han visto en la necesidad de encerrar a las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Cubrir sus cuerpos, por ejemplo, con pañuelos o con burkas, mutilar también los genitales. Solo 2 millones de niñas al año son castradas a manos de sus familiares, y también ha servido para estigmatizarnos como seres más próximos a la animalidad y la irracionalidad, ¿no? Por ejemplo, pienso en todos los monstruos femeninos de las culturas patriarcales, que son seres eróticos, egoístas, voraces, insaciables sexualmente, apasionados y crueles hasta el extremo, como es el caso de las gorgonas, las arpías, las erinias, las amazonas, las sirenas, la esfinge, las sucubus, Medusa, las lamias, ¿no? O diosas poderosas como Artemisa, Afrodita, Andras, Perséfone, Zalir, que era la lesbiana, Cemunín, que era la prostituta, ¿vale? Hay toda una serie de mujeres que forman parte de ese terror masculino, ¿no? que digamos se ha venido reproduciendo y perpetuando a lo largo de los siglos, y que supone que hay unas mujeres que son buenas y otras que son malas, ¿no? Esta moral patriarcal, que está basada en este pensamiento binario del que he hablado al principio, ha dividido a las mujeres en estos dos grupos. Las malas son aquellas que ejercen su sexualidad libremente, aquellas que son seductoras y destacan por su imagen erótica, ¿no? Se las acusa de que alteran el orden establecido y las mentes y corazones de los hombres, porque nuestras artes sensuales sirven para desorientarlos y manipularlos, ¿no? De esta manera los hombres se ven como en la obligación de siempre protegerse y distanciarse de este poder femenino. Por otro lado están las mujeres buenas, que no representan tanto peligro porque son buenas, discretas, y no parece que sientan tanto deseo como las mujeres malas. Ellas son mujeres no promiscuas, son fieles, son sumisas a la autoridad masculina, y son en definitiva las madres y las esposas, aquellas que están un poco ensalzadas, ¿no?, en nuestra cultura patriarcal. Entonces las madres y las esposas normalmente tienen sexo con sus maridos por complacerlos a ellos, no porque ellas estén deseando pasar una tarde, por ejemplo, maravillosa de orgasmos, ¿no? Esta idea implica que las mujeres que se someten al deseo masculino implica que ese cuerpo no es suyo, es decir, que son cuerpos que son de los demás, ¿no? Son del hombre con el que se casa, del cura que la confiesa, del médico que la explora, del gobernador que ejecuta las leyes o de los parlamentarios que las aprueban. Su cuerpo reproductor es un bien social, por eso la maternidad siempre se contempla como algo natural y necesario para las mujeres, ¿no? Los ejemplos ejemplarizantes de las mujeres malas son muy abundantes, sobre todo en la literatura, ¿no? La figura de la bruja, la vampiresa, la loba, la hiena, la bruja, la mala mujer son muy comunes, ¿no? Y de alguna manera siempre se presenta el castigo, ¿no? Siempre nos cuentan, sí, bueno, esta mujer era así, pero murió atacada por un virus extraño, o sufrió ostracismo social, ¿no? O tuvo que exiliarse, o la atacó una enfermedad terrible. Es decir, siempre en los relatos se nos cuenta que las mujeres malas acaban mal, ¿no? Por ejemplo, pienso mucho en la figura de Amy Winehouse, ¿no?, que eligió, digamos, el estereotipo de la chica mala, de la vida de sexo, drogas y rock and roll, ¿no? Y su final, su trágico final, digamos, que tiene que ver con esta idea, ¿no?, de que las mujeres malas al final tienen que pagar por sus pecados, ¿no? Entonces, de alguna manera, las mujeres hemos tenido toda la vida que estar disimulando nuestro afán sexual, ¿no?, nuestro deseo, y la hipocresía cristiana y burguesa siempre ha dado por sentado que las mujeres no tenemos deseos propios, ¿no? A pesar de que en el siglo XIX descubrieron el clítoris, y luego en el siglo XX descubrieron el orgasmo múltiple femenino. Esto que supone, bueno, pues fue un shock, para la opinión pública, porque resulta que la sexualidad femenina no es más débil ni inferior a la sexualidad masculina, ¿no? Y de hecho son muchos los autores, por ejemplo, me viene a la cabeza Pascal Bruckner, cuando habla de cómo la sexualidad femenina, de alguna manera, al ser tan expansiva, ¿no?, confunde al hombre, porque es diferente a la suya. Es un mundo desconocido en el que los hombres tienen que emitir señales claras de que están excitados y de que pueden llegar al final de la relación, ¿no? Las mujeres, en cambio, no emitimos signos externos tan visibles, ¿no? Por eso quizás al final de la relación sexual el hombre siempre
pide un informe tras el coito, ¿no? Por ejemplo, que te ha gustado, qué tal ha estado, cuántas veces te has corrido. Porque la sexualidad femenina escapa un poco a ese afán estadístico por contabilizar el número de orgasmos, ¿no? Y también a las señales visibles del placer. La cosa es que vivimos una sociedad que está basada absolutamente en la doble moral sexual. Esta doble moral sexual, digamos que es ese mecanismo por el cual los hombres, ya digo, tienen siempre un apetito sexual mucho más grande que las mujeres, pero a los hombres se les puede perdonar las canitas al aire porque ellos precisamente sufren esta cuestión, ¿no? Esta incontinencia sexual. Las mujeres, en cambio, somos apedreadas hasta la muerte. Es decir, la promiscuidad es mala para las mujeres y es buena para los hombres, o es inevitable. A veces se entiende que, bueno, que los hombres tienen sus pecadillos, ¿no? Porque tienen una sexualidad tan incontenible y nosotras, bueno, pues tenemos que entenderlo, ¿no? Porque se supone que nuestra potencia femenina no es tan fuerte. De esta manera, bueno, muchas mujeres somos apedreadas hasta la muerte, torturadas, encarceladas e incluso asesinadas por nuestros propios padres, hermanos o maridos por atentar contra el honor masculino. Por eso insistí al principio de la charla en torno a esta ideología patriarcal inserta en todos nuestros sistemas de relación y también dentro de nuestra propia sexualidad, sentimientos, ¿no? Me viene mucho a la cabeza, para pensar en la doble moral, la canción de Corazón Loco, ¿no? Que interpretan Bebo y Cigala, donde se explica cómo los hombres necesitan una esposa que les cocine, que les trate bien y que les dé estabilidad, y también necesitan mujeres jóvenes que les den vidilla, ¿no? Y luego pues ellos se sienten con esa contradicción, ¿no? Entre una y otra. Entonces, en las sociedades más igualitarias, lo que sucede con las mujeres que ejercen su sexualidad y afectos con libertad es que suelen ser etiquetadas como zorras, guarrillas, ninfómanas, putas, frescas, etc. Pero la realidad es que en otros países del planeta pues significa muchas veces la pena de muerte, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta cómo el patriarcado, ¿no?, va construyendo esta doble moral y supone, el resultado final es que los hombres en general en todo el planeta disfrutan de mucha mayor libertad sexual que las mujeres para practicar el sexo fuera del matrimonio, ¿no? Y supone también que las mujeres lo tenemos mucho más difícil y nos seguimos jugando la vida cuando decidimos cómo tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Ana de Miguel, por ejemplo, comentaba en 1992 cómo la promiscuidad femenina no solo está mal vista por los hombres, sino también por las propias mujeres, ¿no?, que se dedican de alguna manera a criticar la libertad que ejercen las otras, probablemente la libertad que una no puede elegir, ¿no? Luego está el tema de la disparidad en las cifras. Por ejemplo, las encuestas reflejan que los hombres son más infieles que las mujeres. Sin duda esto se debe a que ellos se jactan más de sus conquistas sexuales y las mujeres tienden a ocultarlo porque muchas veces te va la vida en ello, y si no, toda la estructura social, económica y política en la que estás viviendo, ¿no? Entonces, bueno, ya para terminar, creo que es muy importante visibilizar la diversidad erótica y sexual. O sea, el modo en que creo que podríamos liberar esta sociedad de esta intensa represión sexual y emocional y sentimental sería poder diversificar las representaciones de la realidad en los relatos, ¿no?, para que no sean tan estereotipadas y tan tipificadas, ¿no? Porque de hecho solo se nos muestra las relaciones de pareja heterosexuales, estables, felices, ¿no? Aunque siempre están ahí amenazando los puticlubs y las amantes y los terceros y los amores platónicos y los gustos raros o incluso las huellas del pasado. Entonces, aunque este lado oscuro del deseo se presenta en forma de aquello que amenaza la orden y la ley, y aunque también da mucho conflicto a nivel dramático, ¿no?, para contar historias, creo que es fundamental que cambiemos los cuentos que nos cuentan, es decir, que visibilicemos otras historias de gente que tiene otras prácticas sexuales y otras experiencias sentimentales y emocionales, y que de alguna manera acabe con esta doble moral, ¿no?, y con esta dualidad entre lo permitido y lo oscuro, ¿no?, o lo clandestino. Entonces, en ese sentido creo que Internet es una buenísima plataforma porque es ahí donde, por ejemplo, la gente queer, la gente rara, desviada, anómala, puede encontrarse, puede compartirse y puede adquirir visibilidad, ¿no? Yo, en mis investigaciones que he hecho en el área de las redes sociales y de la web
2.0 lo que aprecio es una gran diversidad sexual y emocional, que se empiece a visibilizar solo en la red, porque en los medios tradicionales de comunicación creo que no encuentran mucha cobertura, ¿no? Y existen multitud de foros, webs, blogs y plataformas donde se encuentra la gente que está hablando de temas de género y que está practicando también otras formas de quererse, de relacionarse, de compartir placeres. Entonces creo que el mundo virtual nos permite encontrar gente afín, crear jornadas o encuentros de reflexión virtual, intercambios de información y fluidos, ¿no? Y en este sentido está siendo muy positivo para, por ejemplo, las parejas swinger que practican el intercambio de parejas, las relaciones estables en tríos, las comunidades de poliamor, los grupos que organizan orgías, las parejas sadomasoquistas, los amantes fetichistas, los clubes de asexuales, las agrupaciones de castidad o las congregaciones religiosas que unen religión y espiritualidad y sexo o erotismo, ¿no? Entonces es un mundo lleno de gente diversa en el que acabemos todos, también las personas heterosexuales, ¿no? Porque todos tenemos cierta curiosidad, ¿no? Unos investigan, otros rompen con las normas, otros ocultan que rompen con las normas, también están los que rompen pero quisieran no romper, ¿no? Todo el fenómeno de los voyeurs, de las travestis, los depravados, las ninfómanas, los adictos al sexo por webcam, ¿no? Los cargos eclesiásticos adictos al porno, los noctámbulos solitarios, las perversas en grupo, las amas de casa. Es decir, hay mucha gente que se está asomando a este mundo, ¿no? Que está participando en mayor o menor medida, pero lo importante es que nos abre infinidad de puertas que antes permanecían de alguna manera ocultas, ¿no? Hoy, digamos que Internet nos da esa posibilidad de quitarnos la máscara que siempre llevamos para aparentar que somos normales. Entonces, mi propuesta, digamos, es aprovechar este potencial revolucionario que tiene el erotismo para transformar nuestras sociedades, en esta línea que digo de Marcuse y de Foucault, ¿no? Si la revolución sexual de los años 70 logró liberar parcialmente a las mujeres, porque, bueno, sobre todo por el avance en el área de la medicina y de la anticoncepción y también el área de los derechos humanos, ¿no? Se consiguió separar sexo de reproducción y también se consiguió el derecho al divorcio o al aborto, es decir, el derecho a decidir de las mujeres, ¿no? Pero fue una revolución sexual que no logró, creo, digamos que no logró acabar con las estructuras emocionales y sentimentales del patriarcado, ¿no? Aunque nos hayamos librado y haya mayor igualdad en los ámbitos político, social y legislativos, creo que el tema de las emociones y los sentimientos es una grandísima asignatura pendiente en el mundo del patriarcado, ¿no? Es decir, tenemos que liberarnos de alguna manera de todos los miedos y las necesidades impuestas por el patriarcado para poder disfrutar y para poder posibilitar que la gente salga de los armarios y pueda construir relaciones más sanas, más igualitarias y más libres, ¿no? Es una tarea muy ardua porque el patriarcado está inserto en nuestros genitales, en nuestras emociones y en toda la estructura socioafectiva, pero creo que es importante transformar esta cuestión, no solo a nivel sexual y emocional, sino también a nivel sociopolítico y económico, y para eso es, creo, fundamental desde mi punto de vista el tema de la cultura, ¿no? Creo que es preciso crear nuevos esquemas narrativos, diversificar las representaciones en torno al amor y a la sexualidad humana, dejar a un lado estos modelos que nos proponen de masculinidad y masculinidad y feminidad tradicionales y proponer otros modelos de identidad que sean más cambiantes, más flexibles, ¿no? No tan determinados por este pensamiento binario. Entonces creo que desde la cultura y también desde la ciencia hay que ponerse manos a la obra para diversificar las propuestas de relación sexual y sentimental, para presentar otras alternativas al modelo canónico y para inventarnos nuevas formas de relación. Se trataría, pues, de visibilizar otras formas de compartir placer y de liberar al deseo y al erotismo de tanta carga patriarcal. Disculpas por me he enrollado demasiado, me he extendido muchísimo, pero gracias por escucharme y bueno, espero que el resto del congreso y la obra de teatro vaya muy bien. Muchas gracias y abrazos desde Costa Rica.